desde el infierno. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a su programa Desde el Infierno, este espacio que este 7 dedica a analizar los temas nacionales, los temas que nos interesan a todos los mexicanos. Soy Gilberto Pérez Castillo, lo invito a que durante la próxima hora nos acompañe. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece de lo más relevante, de lo más importante. Nuestro país está viviendo momentos de turbulencia, momentos de, digamos, un poco de zozobra, un poco de inquietud. Y curiosamente, muchos de estos asuntos tienen que ver con la educación. En la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional está haciendo una revisión muy a fondo. Su estudiantado se levantó a exigir una revisión del modelo educativo del Politécnico. Y bueno, conocemos también el drama que se está viviendo en Ayotzinapa, en una escuela normal rural. Pero eso nos pone a pensar qué estamos haciendo los mexicanos para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, qué estamos haciendo para que cada vez la educación en México sea mejor, o si lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Y de eso es lo que queremos hoy platicar con usted. El tema es la educación, cómo la estamos haciendo en México, si estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y si usted quiere comentar sobre el tema educativo, lo invito a que sea parte del programa, como siempre. Le voy a dar un teléfono al que se puede comunicar desde este momento, el 3030-5307, se lo repito, 3030-5307. Y también le recuerdo que podemos estar en contacto no solo durante el programa, sino durante toda la semana, a través de mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez, para que estemos en contacto. Y bueno, para hablar hoy de este tema, me da mucho gusto contar aquí en el estudio con la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, pero además, doctora, muchas gracias por acompañarnos, pues ya con una trayectoria interesante en la educación. Para empezar, creo que conoces el sistema educativo bastante bien, porque tuviste formación de maestra, entre otras muchas cosas. Bueno, entre otras cosas. Sí. Creo que lo más importante aquí, bueno, es, por un lado, reconocer que atravesé por la experiencia del normalismo. Soy de formación egresada de la Normal de Jalisco, formada en normales. Sí. Tuve la oportunidad de trabajar como maestra rural en los años 80, cuando todavía se podía hablar de lo que era un modelo todavía de escuela rural, con un proyecto. En los años 90 ingreso ya a lo que es la educación superior, a formar dentro de la educación superior, primero en la Normal de Jalisco, posteriormente en la Universidad Pedagógica, luego como profesora de posgrado en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y en otras áreas de formación de docentes a nivel de posgrado. Hasta que alcanzaste el doctorado en educación. Hasta lograr el doctorado en educación y concretamente me dedico actualmente a lo que es la investigación en el campo precisamente de la educación y dentro también de lo que es la filosofía de la educación. Muy bien. Soy profesora de filosofía. A ver, doctora Ana Cecilia Valencia, ¿la estamos haciendo en México o no la estamos haciendo en términos educativos? Bueno, yo creo que es importante desde mi punto de vista hablar de un antes y de un después en la educación. Y tenemos nosotros, o quienes hemos hecho investigación, reconocer que concretamente la década de los 90 fue crucial para este país. ¿Por qué la década de los 90? Porque ahí acontecieron hechos fundamentales. Uno de ellos fue el ingreso de México a la OCDE, a la organización de los países que proponen un modelo de desarrollo, digamos, basado en una economía donde hay 34 países y los únicos países latinoamericanos son Chile y México. Actualmente están en revisión Colombia, Brasil, entre otros. Esto fue importante, pero por otro lado también... Porque nos obliga a llevar a cabo ciertos esfuerzos, me efectivamente, imagino. nos obliga a entrar dentro de lo que son los modelos ligados a políticas globales, de economía global. Y a tendencias que tienen que ver precisamente con estas tendencias, digamos, neoliberales, esto es, fundadas en lógicas del mercado, fundadas en lógicas de economías globales, de competencia, de modelos por competencias. Y por otro lado también se da la apertura económica en México, se firma el Tratado de Libre Comercio, entramos dentro de lo que son nuevas reglas económicas. Y esto viene acompañado con lo que vienen siendo las crisis que se dieron en los años 80.
Recordemos que la década de los 80 es ubicada como la década perdida, sí, porque se dieron las grandes crisis a nivel global, mundial, se dio las grandes crisis económicas, no nada más en México, sí, sino en América Latina, que marcaron también un camino en nuestro país. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que fueron los modelos educativos fundados en lógicas nacionalistas y que se dieron desde la construcción, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Sí. Digamos que la educación en México, cuando se institucionaliza en 1921, se liga a lo que vendría siendo un modelo revolucionario, donde un Estado está de alguna manera comprometido con una educación que impulse el desarrollo bajo lógicas ligadas a la filosofía social de la revolución. Digamos que tuvimos una etapa donde el fundamento era lo social, la etapa revolucionaria, era lo social, y después en los 90s esta apertura de México al mundo nos da otro empuje, no solo en el término social de la igualdad entre los mexicanos, sino también de que México pueda salir a competir. Claro, ¿verdad? Entramos a un concierto planetario, sí, un concierto nuevo de economías globalizadas, sí, y también el Estado, hay que reconocerlo, se reorienta. Digamos que ese Estado que se preocupaba por garantizar condiciones mínimas, el llamado Estado de Bienestar Social, sí, heredero de la Revolución, pues ahora es un Estado que los teóricos llaman un Estado evaluador. Así es. Esto es un Estado que tiende a evaluar cómo se están generando relaciones costo-beneficio y a partir de ahí restringe apoyos, tiende a modificar estructuras para que esto funcione de acuerdo a ciertas lógicas, llamémosle eficientistas, que den resultado. Voy a tener que hacer un primer corte. Me gustaría que ahora que regresemos nos platicaras de una manera más o menos breve para entrar luego a otros temas. ¿Está garantizada la educación en México? Y dos, si está garantizada la calidad de la educación en México. Muy bien. No le cambie, vamos a hacer un corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307, 3030-5307 y el Twitter @Gilberto Pérez. Regresamos rapidísimo. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña la doctora en educación Ana Cecilia Valencia Aguirre y hoy estamos analizando precisamente qué estamos haciendo los mexicanos con nuestra educación. Dicho de otra manera, cómo nos estamos educándonos a nosotros mismos, no es otra cosa. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 para que se comunique con nosotros, como lo hizo ya Carlos Bracamontes. Hace una pregunta, bueno, en primer lugar felicita a la maestra y el programa por el tema, pero pregunta, que es una pregunta muy compleja, Carlos, ¿qué es ser maestro en México? Y si consiste solo en enseñar a leer y a escribir. Mira, yo creo que ser maestro en México es mucho más que enseñar habilidades y competencias. Sí. Ser maestro en México es, según esta tradición que nos viene desde Vasconcelos, que hay que reconocer, sí, ser maestro es ser un ejemplo moral, sí, para la sociedad. Entonces al maestro, y esto sí lo tengo muy claro, no se le permitía, por ejemplo, cometer actos que pusieran en riesgo la moral, sí, de un contexto, de una comunidad. No solo dentro de la escuela, fuera, sino fuera de la escuela. Así es. Sí, entonces, cuando de entrada dicen es que el maestro tiene que ser evaluado, yo les pido que echemos un vistazo a la historia, porque el maestro históricamente siempre ha sido evaluado, sí, por la sociedad, sí, por los alumnos, por las autoridades internas de la escuela, y ahora en estos momentos por instancias externas que pretenden evaluar al maestro en sus conocimientos, en sus habilidades, pero que también lo evalúan a partir de sus alumnos, sí, cosa que es muy compleja completamente. Sí, porque estás hablando en la educación los elementos que influyen son muchísimos, ¿no? Exacto. O sea, efectivamente el maestro es uno, pero también aunque aparenta que no, la situación física de la escuela, claro, tiene que ver con esto.
la calidad de los materiales y del equipo del que dispone, pero también tiene que ver la propia situación familiar del alumno, la propia situación emocional del alumno, la alimentación del alumno, el entorno social del alumno. O sea, es evaluar al maestro a partir de ¿qué? Exacto. De ese resultado del examen, o se hace una evaluación sociológica de cada uno de los alumnos para ver por qué están en la situación que están. Y obviamente es de entenderse que no es lo mismo evaluar a un maestro que está en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, que alguien está en la sierra en Chihuahua, o en la sierra en Chiapas, o en la costa, en algunos lugares tan alejados. Entonces, creo que el tema del maestro cada vez es más complejo, y hace rato comentábamos algo importante. Ahora, con todas estas cosas que de pronto nuestros legisladores agarran de modas, pues ahora tienen que ser expertos en bullying, tienen que ser expertos en gimnasia, porque tienen que ser que los niños hagan ejercicio, tienen que ser expertos en nutrición, porque tienen que cuidar que los niños no sean obesos, pero aparte tienen que ser expertos en el respeto a los animales, porque tienen que dar ahora ecología. O sea, entonces hay una serie de cargas al maestro que creo que han estado, digamos, sobrecargando la exigencia, pero también no sé si estoy bien o mal con no todos los apoyos necesarios para hacerlo. Es completamente de acuerdo en esta posición, y creo yo que efectivamente es uno de los elementos que genera la crisis y que genera ese nivel de incertidumbre. Todavía podríamos decir que ese nivel de exigencia lo tenía el maestro en los años 20. A los maestros siempre se les ha exigido. Quiero que también reconozcamos que sobre los maestros mexicanos hay una gran deuda histórica. El maestro mexicano conformó la construcción de la nación. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una vez que concluye la revolución y que el país está devastado, la idea que Vasconcelos y un grupo muy importante de pedagogos, entre ellos Rafael Ramírez, Moisés Sáenz y otros más, consideraban que lo importante de la educación era conformar el nacionalismo. Y ese nacionalismo se tenía que ligar a una cruzada cultural, llevar la educación a todos los rincones de este país, y esto implicaba una tarea titánica que recayó sobre el maestro, al cual se le asignaron tareas también titánicas, como castellanizar, llevar el conocimiento de la bandera, de la historia, del himno, de la enseñarle a leer y escribir, para empezar, que era que para los años por revolución pues era un trabajo enorme, enseñar a leer y escribir a la población. Pero vuelvo a plantear el antes y el después. Antes el maestro tenía un gran reconocimiento, porque había un imaginario fundado en la idea del apostolado, pero también en la idea del respeto que las comunidades le tenían a la figura del profesor. Doctora Ana Cecilia Valencia. Actualmente, pues... El Bester Gordillo, los maestros de la coordinadora, todo esto que vemos en las quemas de edificios, ¿han opacado la observación de la sociedad mexicana sobre el maestro real? Mire, yo creo que el fenómeno es más complejo que la figura del Bester, de la coordinadora y de los maestros rebeldes que salen a las calles. Creo yo que el problema fue una crisis de las profesiones que se gestó desde los años 80 y que muchos teóricos en España por ejemplo, en otros países ya se venía abordando el fenómeno de la crisis de la figura del ser docente. De hecho, quiero señalar los años 80 porque ya Reyes Heroles, que fue un secretario de Educación muy importante en México, se dio cuenta de la devaluación del profesorado frente a otras profesiones. Ser profesor era tener una profesión de segunda. Se estaba perdiendo ya la importancia del maestro. La importancia. Se le veía no como, digamos, empieza el dominio de los licenciados, por llamarlo de alguna manera, y el maestro queda como en una profesión de segunda. Queda en una posición de técnico. Reyes Heroles dice, tenemos que dignificar. Entonces, cuando surge ese discurso de la dignificación del magisterio, es porque ya había una devaluación social del ser maestro. Recordemos que quienes son maestros, y de esto hay muchos estudios, son hijos de ¿quiénes? De obreros y campesinos. Ningún hijo de un diputado va a meterse a la normal. Bueno, rarísimo. Quizás se dio... Bueno, de director a lo mejor. Porque va a querer, porque sí se dio, por ejemplo, en algún momento
que los hijos de los maestros eran maestros, porque seguían ciertas tradiciones. Pero es importante considerar que esta devaluación tenía que ver con este imaginario que se había desdibujado y que veía al maestro como un simple técnico de la educación. Y no como aquel gran imaginario del apóstol, que también fue una invención de lo que es ser maestro. Ahora, yo creo que esto inaugura también la idea de que los maestros tienen que ser formados como universitarios. La Universidad Pedagógica Nacional, que surge por decreto en 1985, veamos, por esa necesidad fue por esa necesidad de crear la Universidad de los Maestros de México. Teníamos que pasar a las aulas universitarias para sentir una dignificación de la profesión, pero esto también implicaba ganar más. Sí, claro. Ganar más, y ahí se crearon ciertos esquemas como carrera magisterial en los años 90, pero en los 80 hubo un antecedente de carrera que fue el esquema básico. O sea, un maestro que tenía licenciatura ganaba, por así decirlo, un 10% más. Eso impulsó a la formación. Cuando de repente dicen, es que los maestros se tienen que preparar. Mire, yo soy maestra desde 1980, mi madre fue maestra rural en los años 60 y los maestros siempre se han formado. Siempre han ido, por ejemplo, mi madre iba al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, los maestros iban a la Normal Superior en los veranos, que eran sus vacaciones. No es cierto que descansan. Sí, de pronto en este país seguimos inventando el agua tibia. Exacto. Y damos por sentado que hay novedades que realmente no lo son. Y eso es uno, yo también recuerdo, pues, de los maestros que tuve durante mi trayectoria en la escuela, pues sabías que iban a cursos y que iban a actualizarse y que iban y muchas cosas efectivamente en las vacaciones. Y quiero decirle que antes la capacitación era hasta la Ciudad de México, Nayarit, Ciudad de México, ciertos lugares que tenían centralizada la formación. Siempre el maestro que trabaja en el área rural o que trabaja en áreas alejadas al centro ha estado en desventaja. El problema de la discriminación también entre profesores que trabajan en el centro, en el área urbana, y quienes trabajamos en el área, que en un momento dado trabajamos con indígenas o en el área rural, era de desventaja ante otros profesores. Ahora, yo sí quiero poner mucho énfasis en la cuestión del maestro militante, porque esto tiene que ver también con otro imaginario. Frente al imaginario de Vasconcelos, del profesor como apóstol de la educación, sacrificado, humillado, y de ahí nos viene ese gran imaginario que ustedes recordarán en la cinematografía, pues Río Escondido con María Félix, del cual... No, y lo que se decía siempre en las colonias, en los barrios, en los pueblos, es el maestro y el cura, ¿no? Eran las figuras respetadas. Exacto. Pero no siempre fue así. Hasta cierto punto esa concepción que tenemos del profesor revoltoso tiene que ver también con un imaginario construido socialmente. Cuando llega Lázaro Cárdenas a la República como presidente, él considera que ya no es posible seguir sosteniendo la idea de un maestro apóstol, sino que se tiene que convertir en un profesor militante, en un luchador social. Un agente de cambio. En un agente de cambio, en un agente que vaya a las comunidades a acabar con el caciquismo. ¿A qué me quiero referir? A que no hay una imagen ni buena ni mala, sino hay una imagen construida del ser docente. ¿Por qué era importante crear ahora la imagen militante frente a la imagen del apóstol? Pues porque ahora había que impulsar una cuestión que tenía que ver con el cambio en las comunidades. Elegido y quitar a los grandes caciques. Así es. Entonces esto es muy importante y hay que tener mucho cuidado. Sí, tienes razón. Si me permites, tengo que hacer un segundo corte. Ahora me gustaría que regresáramos a revisar el tema de la calidad, porque creo que ese es donde estamos... Atrapados. Sí, ahí es donde seguimos atrapados. Teléfono 3030-5307, 3030-5307. No nos tardamos mucho, ahora regresamos para continuar con este tema. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña
la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre. Estamos analizando qué está pasando con el sistema educativo en México. Creo que es un tema que da para muchísimos programas, pero bueno, hoy vamos a dar una pincelada del tema. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 para que se comunique y nos haga llegar sus preguntas, comentarios o lo que no esté de acuerdo en lo que estamos diciendo, por supuesto, también. Ya se comunicó a través del teléfono la maestra María Guadalupe Guerrero Domínguez de la Escuela Normal de Jalisco. Felicita el programa, felicita a la doctora, dice Gracias. Que fue muy buena maestra. Gracias. Fue mi alumna Lupita Sí. y es maestra en la Normal de Jalisco. Pues, Muchas reconoce gracias. que fue una buena maestra precisamente Bueno. en la Normal de Jalisco, donde se forman los maestros. Donde se forman los Así es. maestros, al menos de la entidad. Y en- Hablábamos antes de irnos al programa, te pedía que regresando platicáramos de la calidad. Yo creo que es un tema tan complejo que explicarlo, yo creo que, o sea, o dicho de otra manera, el simplificarlo a una evaluación, a un examen nacional, creo que es muy corto el asunto, Así ¿no? ¿Hay alguna idea de cómo concebir realmente la calidad de la educación? ¿Cómo medirla? ¿Cómo entenderla? Sí. ¿Existe alguna forma? Bueno, yo creo que sí existen formas. Sí. Existen más que formas, propuestas. Ujú. Y aquí sí es muy importante reconocer, Gilberto, que no podemos hablar de calidad Ujú. cuando estamos planteando procesos homogeneizantes y pruebas estandarizadas para medir lo que tiene que ver con procesos. A ver, Y creo que estás hablando de algo importante. ¿Estamos haciendo educación homogénea? estamos tratando de homogeneizar Sí. cada vez más los procesos. ¿Y eso no es también un error? Eso es una de las contradicciones y paradojas Sí. que trae consigo un modelo que de alguna manera intenta como generar una evaluación de la calidad Sí. a través de exámenes nacionales. Tú hacías hace rato algo, existió de alguna manera un programa de educación rural Así es. que tenía que ver con un modelo de educación pensado para la gente del campo, Así que es. vivía en el campo, que nacía en el campo, pero que seguía viviendo en el campo. Hubo en alguna ocasión esfuerzos de educación que tienen que ver con artes y oficios, que tenían también que ver con la idea de generar habilidades en un sector de la sociedad para Así que es. tuviera habilidades no solo en términos educativos, sino hasta en lo económico. De pronto queremos hacer que todos sean iguales bajo una idea falsa de igualdad. Yo creo que hay una tendencia importante a decir, bueno, y hay una posición. Si nosotros entramos a un concierto global, se Sí. requieren competencias básicas. Sí. Y estas competencias básicas te van a permitir adquirir nuevos conocimientos. Y en eso todos los maestros estamos de acuerdo. Ajá. Enseñar a leer y escribir a un niño es fundamental para que el niño siga aprendiendo. En cualquier Siga condición. adquiriendo nuevos aprendizajes. El cálculo es fundamental. Así sea en un niño indígena, en un niño... Todos tenemos que hacer todos cuentas en la tenemos vida. que hacer cuentas, tenemos que No rendir cuentas, hacer cuentas. hacer cuentas. Y en su momento En su rendir. momento habrá que rendir cuentas. Y esto es importante. Los conocimientos y los saberes básicos permiten lo que el informe Delors llama el aprender a aprender. Ajá. Y ese sería el propósito fundamental de la escuela de hoy. ¿Por qué? Porque ante este modelo de sociedad del conocimiento, Sí. donde ya y eso me parece una idea muy interesante, ya lo que determina lo que es Gilberto Pérez, lo que es Cecilia Valencia, lo que es la gente que nos está escuchando, no es ni el apellido, Sí. ni la tierra, ni la herencia, sino tu dominio de conocimientos y cómo estos conocimientos te permiten adquirir Más conocimientos que necesitas para la vida, Y- o para tu sí. profesión, o para tu negocio. y que se van a traducir en bienestar, Sí. que se van a traducir en mejores condiciones de vida. Entonces, esto es fundamental. Esto es importante, por lo tanto, la idea de educar ya no es enseñar contenidos Sí. que sean evaluados en pruebas, sino enseñar habilidades que le permitan al sujeto desarrollar, más adelante por aprender su más cuenta. adelante. Efectivamente, esa sería la tarea de la Sí. escuela. Entonces, en ese sentido, tú hablas de un punto muy importante que es el considerar que ante esas competencias o habilidades que todo mexicano, que todo ciudadano debe poseer y que le permitirían transformar y seguir aprendiendo, estaría la necesidad de valorar qué tanto el sujeto puede transferir el conocimiento escolar en un conocimiento práctico. Ajá. Y eso sería lo importante y lo valioso de las llamadas competencias. Sí.
pero eso no lo puede evaluar una prueba. Y la propuesta es, y de ahí que el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Calidad, para la Educación, el INE, esté ahorita pensando en que la tarea de evaluar no es una tarea tan sencilla como lo había pensado nuestro secretario de Educación, Chaufet. Sí, con la reforma que hicieron, que bueno, pues vamos a evaluar, pues a ver, nomás dime cómo vas a evaluar ¿Cómo va a ser? Algo tan complejo como esto. Entonces, en eso está detenido ahorita el INE. Sí. Y hay una tarea titánica. Tenemos un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que todavía al día de hoy no sabe cómo va a evaluar la educación. Que eso es... Pero que sí tiene al menos una tesis que a mí me parece fundamental, que es, tenemos que evaluar de una manera situada. Esto es, desde el contexto propio de los actores. Sí. Los maestros nunca se han negado a ser evaluados. En eso hay que reconocer que el problema no es la evaluación de los docentes. El problema son las implicaciones que va a tener la evaluación para esos mismos docentes. Sí. Porque lo que ellos ven detrás de la evaluación es pues el perder sus derechos laborales. Y este es el gran problema que hay. Y este es el escenario de incertidumbre y lo que ha generado hasta cierto punto esas protestas de las cuales mencionabas hace un momento, las marchas y los movimientos, y que están ligados a la necesidad de el reconocimiento de un derecho laboral, y que en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que todos tenemos derecho a tener una estabilidad laboral. Aquí el asunto, volvemos a lo mismo, es si no hay un parámetro de cómo me vas a evaluar, pues entonces me vas a poner en riesgo mi situación laboral, mis derechos laborales, pues es como medio complejo aceptar de entrada un modelo así, ¿no? Ahora, lo que yo sí considero que es importante es que las evaluaciones tienen que ser situacionales, situadas. Sí. Voy a poner un ejemplo que una colega investigadora de la UDG mencionaba. Fueron unos evaluadores a una comunidad birrárica a aplicar, de huicholes, a aplicar un examen y decía la evaluadora, a ver, subrayen una palabra X. Y la traductora del birrárica le dijo, permítame, es que en el huichol no existe en el huichol la palabra subrayar. Sí. Entonces, es importante pensar Claro. en que los contextos indígenas, rurales, deben de ser evaluados de acuerdo a ese contexto cultural. Sí. Era como cuando yo iba a dar clases por primera vez al contexto rural y mis ejemplos o los ejemplos de los libros hablaban de pasteles y de carros, cuando en la comunidad los niños en su vida se habían comido un pan dulce, quiero que sepas, porque en mi tiempo había comunidades donde no conocían el hielo. Y en el libro de texto venía un pastel de 3 pisos con velitas, ¿no? Oye, ¿y cómo le puedes enseñar eso a un niño que tiene hambre o que no ha comido? O venían aviones. O venían carros. Sí. Entonces, aquí la idea es educar de acuerdo al contexto. Sí. Porque esto es un principio clave de los aprendizajes, que se llama el aprendizaje significativo. Si lo que tú aprendes no tiene sentido para la vida, lo vas a olvidar, lo vas a aprender para el examen. Sí. Entonces, en este sentido, primero, antes de evaluar, tenemos que revisar el modelo educativo. ¿Cómo estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes de este país? A las personas, ¿cómo se les está educando? Sí. ¿Cómo están aprendiendo? Porque muchas veces esas pruebas permiten decir que un niño tiene 10 o que está aprobado, pero en la vida práctica ese niño fracasa. Y esto me parece muy relevante. Y viceversa, uno de 6 se convierte en una persona con muchas habilidades y éxito en la vida real. Eso tiene que ver con un problema que detectan los evaluadores y los investigadores. Hay una disociación entre el saber escolar y el saber de la vida cotidiana. Y precisamente esta idea de hacer un modelo por competencias implica crear un puente entre el mundo práctico y el mundo escolar. Sí. Que lo que se enseña en la escuela tenga implicaciones para la vida y viceversa. Que la vida cotidiana del sujeto sea abordada como una cuestión concreta en las escuelas. Que sea una educación realmente útil. Doctora, voy a tener práctica. que hacer un último corte. Me gustaría que ahora que regresáramos nos ayudes a entender qué tenemos que hacer como país para poder brincar ahora sí este tipo de situaciones. O sea, ¿qué vamos a hacer para que este país haga realmente gente que la educación le implique una herramienta de a de veras para que le sirva en la vida y para que nos sirva como país, que toda esta gente tenga una educación que realmente le sea de utilidad? Ahorita que regresamos nos lo platicas.
3030-5307, nuestro teléfono, se lo repito, 3030-5307, y a través del Twitter, @Gilberto Pérez. Regresamos a concluir con este interesante tema. No nos tardamos mucho. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo, hoy me acompaña la doctora en educación, Ana Cecilia Valencia Aguirre, y hoy estamos hablando precisamente de este importante tema, amplísimo, que nos daría para quedarnos aquí durante muchos programas, porque el tema de la educación realmente tiene muchísimas aristas. Bueno, les recuerdo el teléfono 3030-5307 por si se quiere comunicar con nosotros, se lo repito, 3030-5307. Te preguntaba, doctor, antes de irnos al corte, te estaba pidiendo algo muy complicado, lo que los secretarios de Educación en México no nos han podido responder, uno y otro que se van, pero ¿qué tenemos que hacer en México? O sea, vamos de reforma en reforma, de evaluación en evaluación, estamos ahorita viendo el aterrizaje de una nueva reforma educativa, pero ¿están funcionando estas reformas o qué nos toca hacer en México? Tal vez se pueda hacer la pregunta más compleja. ¿Vamos por el rumbo adecuado o nos estamos yendo por un camino que no es el que nos va a llevar a tener una educación? Yo recuerdo que alguien decía en México un factor muy importante. En México siempre nos preocupamos por hacer lo mejor respecto a otros países, cuando debemos estar haciendo lo mejor para nosotros mismos. Claro. ¿No? Yo creo que has tocado un punto muy importante, Gilberto, sí, que es precisamente el partir de nuestra condición, el partir de nuestro contexto y el partir de un diagnóstico preciso. El grave problema que tenemos en México es que se han hecho cosas muy importantes. En educación hemos tenido experiencias valiosísimas. Sí. El problema que tenemos es que es un sistema educativo fragmentado, donde no ha habido continuidad en muchos proyectos. Por ejemplo, ha habido proyectos interesantísimos en el campo de la enseñanza. Sí. El proyecto para la enseñanza de la lengua, que fue fundamental a través de un enfoque funcionalista, las propuestas constructivistas. Sí. Pero de repente llega un sexenio y llegan nuevas políticas, llegan nuevos pedagogos, llegan nuevas tendencias. Y el peor problema que tenemos es que no hay una evaluación de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, desde ahí yo creo que tendríamos que echar una mirada no solamente al presente, sino también a nuestro devenir histórico como nación y como país que ha tenido un proceso en la educación interesante, pero discontinuo. Hay un segundo grave problema. Aparte de la discontinuidad que hay, digamos, histórica y de sexenios, hay una discontinuidad en toda la estructura de la educación mexicana. Por ejemplo, preescolar no tiene continuidad con primaria. Primaria no tiene continuidad con secundaria. Secundaria no hay continuidad con... Quiero decir eso, aunque sea el mismo sistema público, aunque vayas a las escuelas públicas, parece que vas a entidades diferentes. Exacto. Y tú dices, bueno, me enseñaron esto, yo entendería que aquí es una nueva etapa, pero que estoy continuando con el mismo sentido que tenía, y después de la primaria paso a la secundaria y tengo una secuencia, pero parece como que son cortes radicales entre una y otra. Así es. Para empezar, te brincan de un maestro en la primaria que te lleva todas las... y de pronto brincas a un día donde ves a 4 o 5 maestros, ¿no? Así es. O sea, y es un choque Es una tarea fragmentada. Sí. Pero eso se puede resolver. Por ejemplo, había una propuesta muy interesante en José Reyes Heroles. Él proponía una educación integrada en 10 años. Decía, la educación básica tiene que tener 10 años. Con un programa completito. Con un programa completo donde haya continuidad, pero también, y esto llama la atención porque hace 2 días recibí un correo de Inglaterra, donde ellos estaban proponiendo investigar cuáles son las habilidades de transición entre la formación básica y la educación superior. Aquí también hay una crisis, hay una ruptura. Yo no me explico, y me decía una profesora, cómo mis alumnos de 10 no entraron a la preparatoria.
Y los de 6 sí. Y los más, decía ella, entre los más desmadrosos, así les decimos, son los que entraron a la prepa y luego a la universidad. ¿Qué está pasando? Y van a acabar de diputados. Van a acabar de diputados. De comunicadores, de profesores. Bueno, pero esto es fundamental. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que hay rupturas en el sistema educativo. Lo que pasa es que no hay una continuidad. Eso para empezar. Y tercero, hay una vasta experiencia en nuestra historia de la educación, y quiero poner nada más un ejemplo que la gente pueda documentar, que es de Rafael Ramírez, un pedagogo de los años 20, que hacía evaluaciones en las comunidades, hacía lo que hicieron los inspectores de educación en los años, de los años 20 a los años 40. Sí. Que era visitar las escuelas. Y eso era lo que hacía un supervisor, hacía las visitas. ¿Y qué hacían esas visitas? No fiscalizaba si el maestro llevaba planeación, se ponía a dar clases modelo y formaba a los maestros. La verdadera formación, y eso es una propuesta para el secretario, la verdadera formación tiene que ser una formación situada, tiene que ser una formación entre pares. No desde las oficinas con aire acondicionado. No desde las oficinas donde no desde las oficinas centrales, realmente en el aula, que es donde está la vida educativa. Y esto no lo estoy inventando. Yo hice una investigación donde evalué el impacto de la formación continua en el aula. Y los maestros decían, es que no se puede aplicar lo que se aprende en un aula exprofeso, donde te plantean una educación que no es a la que tú te vas a enfrentar como docente. Los alumnos en la normal dicen, es que lo que yo veo en las aulas luego no lo puedo aplicar, porque el modelo tiene que ser formar a los maestros en situación, en la escuela. ¿Y quiénes deben de ser los formadores? Los pares. Ahora, crear, y aquí viene una propuesta, crear la figura del tutor, en términos del acompañante. ¿Qué hizo la educación? Generó una figura que fue la supervisión, y que ahorita está muy cuestionada. Los supervisores se limitaban a pedir papeles, porque el maestro, quiero decirte que lo menos que hace en el aula es enseñar. Gran parte del tiempo se le va en pasar lista. En burocracia. Lo que yo te decía hace rato, se burocratizó la educación. Completamente. Ahora el maestro había que llenar formatos para 5 minutos, le llegaban los formatos, son para ayer, decían ellos, los tiene que... ¿Qué hago con mis alumnos? Dicen los profesores. Bueno, póngales una plana y usted lléneme los documentos. Entonces, realmente el deterioro de la calidad no se debe al docente, se debe al sistema educativo, que ha tendido a burocratizar cada vez más la tarea educativa. Burocratizar, centralizar y querer que todos los mexicanos seamos iguales. Claro. Y eso es complicadísimo, ¿no? Y evaluar bajo criterios, digamos, de formatos y entregas. Y lo que decíamos hace rato también, una sobrecarga de actividades para el maestro, que ahora no solo tiene que educar, sino ahora tiene que evitar que el niño no sea gordito, que el niño tenga respeto a los animales, que no tire basura, que sea respetuoso de los derechos humanos. O sea, con una serie de cargas, pues que yo creo que entre la burocracia Pero quiero decir que la educación, cuando es un proyecto integral, la educación logra o permite ciertos cambios en el individuo. El problema es que de lo que menos tiempo tienen los profesores es de lo pedagógico, porque gran parte se va en cuestiones, como bien lo señalas, Gilberto, en cuestiones burocráticas. Llenar documentos, se nos está papeletas, terminando el tiempo, etcétera. Y me gustaría darle salida a las preguntas, así que señoritas, las vamos leyendo para que nos dé tiempo y no se nos vayan a quedar. Adolfo Madrigal nos llama desde Puerto Vallarta y dice, ¿cómo quieren evaluar a los maestros si los altos mandos de la educación carecen de moral? Yo digo, carecen de autoridad moral para hacer esa evaluación, ¿no? Entre otras cosas. Sí, porque lo que decíamos es que muchos de los que están dirigiendo la educación pues nunca estuvieron en el aula, están en la burocracia total. Híjole, nos quedan 2 minutos. Voy a leer las respuestas, las preguntas y te las voy a pasar por si después hay algunos que tienen manera de contestarles. Dice Flori Pez, La Tijera, comparte una experiencia muy hermosa. Gracias al Instituto de Capacitación Federal del Magisterio y con la inspiración de Víctor Gallo, alfabetizaron pueblos mexicanos. Pone libros antiguos a su disposición, doctora, por si te interesan. Gracias, sí, el profesor Antonio Romero,
Dice, se ha satanizado el rompimiento del Baestel con el sistema, existían muchas injusticias, pues hay maestros protegidos también por el gobierno. Moisés Salazar dice, la educación debe tener en la base un sentido moral, pero que sea respetado por los altos mandos. Armando Duarte dice, cuando firmamos un documento dice profesor, al momento del nombramiento, profesor y maestro es diferente, dice. Esperanza Basulto dice, felicidades por el programa, ¿qué pasa con la vocación y preparación de los maestros? ¿Por qué los jóvenes están careciendo de valores? Doctora, se me fue el tiempo, pero tú decías hace rato, nos va a dar esto pie para que nos hagas el favor de acompañarnos en otro programa. Decíamos, mucho de esto tiene que ver no únicamente con la crisis de la educación, con una crisis general de la sociedad, con esta ruptura del tejido social que se está manifestando desgraciadamente en la educación y en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Así es. Y bueno, dicen que la educación es un elemento fundamental, yo también creo que es un asunto fundamental, pero también creo, tú decías hace rato, que tenemos que regresar a diseñar, a planear y a evaluar la educación desde el aula y no desde las oficinas de gobierno. Así es. ¿Verdad? Sí, y en este sentido yo también quiero recordar a todos que el verdadero proyecto educativo está en el aula. Sí. Y que el actor central de la educación, que no se nos olvide, son los niños, los alumnos, eso debe ser los que se forman. Así es. Lo demás son elementos que nos permiten lograr el propósito. Pero creo que mucho en educación perdió el rumbo porque le dimos mayor peso a la estructura y no al actor. Así es. Pues muchas gracias a la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre por acompañarnos hoy. La verdad es que fue bastante interesante y como siempre agradece a usted por su compañía. Le recuerdo que el próximo jueves a partir de las 7 lo espero aquí en Desde el Infierno, otro programa más. Mientras tanto, quédese con la programación de C7 Multiplataforma y gracias de nuevo por su compañía. Desde el Infierno. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco.